Introducción. México es la segunda economía de América Latina ubicada. Argentina se encuentra en la tercera posición como la economía más importante en la región latinoamericana. México y Argentina se encuentran distantes geográficamente, pero son cercanos por cuestiones culturales. A pesar de la cercanía cultural, ambos países no lograban fortalecer sus lazos comerciales. De manera paulatina se firmaron los primeros acuerdos en materia de inversión, economía, etc. Ambos países iniciaron con procesos internos de reestructuración de políticas económicas que ha fomentado una mayor cercanía en la economía de ambos países. Referente a el comercio, México y Argentina iniciaron un proceso de transformación económica que trata de cambiar el funcionamiento y operación de la estructura productiva. Para ello, impulsan políticas encaminadas en promover la apertura. En la actualidad, México y Argentina tienen firmados 7 acuerdos que buscan fortalecer la relación bilateral. De igual manera, se pactó entre ambos países el acuerdo para la promoción y protección recíproca de las inversiones, dando certeza a los inversionistas para que puedan iniciar proyectos de inversión y hacer crecer el comercio entre los mercados de México y Argentina. Argentina y México han recurrido a la actualización del ACE6 vigente desde 1987 con el fin de potenciar su comercio bilateral. En base al ACE 54, México es el único país con el que los socios del Mercado Común del Sur pueden establecer acuerdos de liberalización comercial individualmente. El ACE6 está enfocado en las manufacturas industriales y representa alrededor del 43% del comercio bilateral. Antecedentes de México y Argentina. Durante casi 3 siglos de colonización de 1521 hasta 1821, México, conocido entonces como Nueva España, tenía una relación de comercio preferencial con el Reino de España. El comercio de la Nueva España estaba principalmente basada en la exportación de plata, que era prácticamente el único producto mexicano exportado en grandes cantidades. Comercio exterior de México en la era del capitalismo liberal de 1870 a 1929. En aquellos días, el transporte marítimo era el nodo central del comercio mexicano, que había vuelto a comerciar con Europa una vez más, y la plata representaba 2/3 del valor de las exportaciones mexicanas. Por otro lado, Argentina, antes de convertirse en un estado moderno, antes incluso de la colonización encabezada por la conquista española, el territorio argentino estaba habitado por comunidades indígenas nómades. La llegada de Colón en 1492 marcó el inicio de la colonización española. El Virreinato del Río de la Plata, creado en 1776, formalizó la instalación del gobierno colonial. La Revolución del 25 de mayo de 1810 consagró el fin de la colonia. Tras un prolongado periodo de guerras civiles entre 1853 y 1860, se formó una república federal con el nombre de República Argentina.
Entre 1862 y 1930 transcurrió un largo periodo de estabilidad constitucional, en el que debido a una gran ola migratoria proveniente sobre todo de Italia y España, la población creció 5 veces más rápido que el mundo. Luego de la derrota en 1982 en la Guerra de Malvinas contra Inglaterra, la última dictadura colapsó, siendo sus integrantes enjuiciados por graves crímenes de lesa humanidad. En 1983 se inició un extenso periodo de democracia que continúa en la actualidad. Política comercial. Durante la década de 1950, México entró en una fase de industrialización sobre la base del modelo de sustitución de importaciones. Aumentó los aranceles, aislando la economía mexicana del resto del mundo. Para 1982, el modelo de sustitución de importaciones seguía en curso y las exportaciones de petróleo crudo dominaban alrededor del 80% del valor de las exportaciones mexicanas. En ese momento, el gobierno mexicano decidió que era tiempo de diversificar sus exportaciones y se puso en marcha una política de apertura comercial y de liberación de inversión. En 1986, México se unió al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, el cual evolucionó hacia lo que hoy conocemos como la Organización Mundial del Comercio. En cambio, Argentina, su integración con la región constituye una política de Estado estratégico materializada en la activa participación del país en el Mercado Común del Sur, la Unión de las Naciones Sudamericanas y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Sustitución de importaciones en México. El modelo de sustitución de importaciones surgió como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. Esto debido a la Gran Depresión por la cual se encontraba el país. Al igual también surge por los problemas de la balanza de pagos de los países subdesarrollados y su deseo de industrializarse. El objetivo principal era convertir la actividad industrial en eje del desarrollo económico y de la acumulación del capital. Así se podía pasar de una economía en agricultura y minería a otra en la que la industria pudiera promover el mercado interno. Además de que las exportaciones se establecieron en una variedad de productos agropecuarios. Este modelo aceleró la inversión industrial, además de establecer un control de los precios del mercado, con acceso al financiamiento y a las importaciones. La expresión de este modelo se relacionó directamente con el comportamiento de la economía mundial. Ingreso de México al GATT. México firmó en Ginebra su adhesión al Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio, con lo que el país azteca podrá participar como miembro de la organización en la reunión ministerial que se celebrará cada 15 de septiembre en Punta del Este, Uruguay, y disfrutar de todas las concesiones arancelarias negociadas por los otros miembros desde la entrada en vigor del Acuerdo General en 1984. Firma de acuerdos comerciales en México. México cuenta con una red de 12 tratados de libre comercio con 46 países, 32 acuerdos para la promoción y protección recíproca de las inversiones, APRIS con 33 países y 9 acuerdos de alcance limitado, que son acuerdos de contemplación económica y acuerdos de alcance parcial, en un marco de Asociación Latinoamericana de Integración. La crisis económica en México. De 2008 a 2009 fue la peor recesión económica de este país en 70 años. De acuerdo con los pronósticos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la contracción del Producto Interno Bruto mexicano al terminar el año 2009 sería aproximadamente del 8%. Está relacionada directamente con la crisis ocurrida de manera simultánea en varios países del mundo. La desaceleración de Estados Unidos y la dependencia económica de México hacia su vecino del norte contribuyente a aumentar los efectos de la crisis,
A este cuadro se suman otros hechos internos, especialmente la epidemia de gripe AH1N1 que afectó al país desde abril del 2009. Fuentes de financiamiento en México que ofrecen apoyo a proyectos de desarrollo. Están los organismos de asistencia oficial para el desarrollo. También se encuentran los organismos de las Naciones Unidas, los bancos de desarrollo multilaterales, las fundaciones internacionales, las corporaciones internacionales, las organizaciones no gubernamentales, las organizaciones religiosas internacionales, fuentes en el país receptor y la implementación del liberalismo económico. Los principales mercados en México de exportación e importación son Alemania, Canadá, Corea del Sur, China, Japón, Estados Unidos, Unión Europea, Argentina, España, Brasil, Italia, Malasia, Tailandia, India, Vietnam, Francia y Filipinas. Los 5 principales productos mexicanos de exportación: plástico y sus manufacturas, minerales metalíferos, escorias y cenizas, frutas y frutos comestibles, bebidas alcohólicas, partes de asientos de los tipos utilizados en vehículos automóviles. Exportaciones e importaciones. En 2017 Argentina exportó 59.2 millones, lo que es el 45 exportador más grande en el mundo. Durante los últimos 5 años, las exportaciones de Argentina han decaído a una tasa anualizada del menos 6.2%, de 79.7 millones en 2012 a 59.2 millones en 2017. Las exportaciones más recientes son lideradas por la exportación de harina de soya, que representa el 15.4% de las exportaciones totales de Argentina, seguidas por maíz, que representan el 6.84%. En 2017 Argentina importó 66.5 millones, lo que es el 42 importador más grande en el mundo. Durante los últimos 5 años, las importaciones de Argentina han decaído a una tasa anualizada del menos 0.2%, de 67.1 millones en 2012 a 66.5 millones en 2017. Las importaciones más recientes son lideradas por coches, que representan el 9.5% de las importaciones totales de Argentina, seguido por piezas, repuestos, que representan el 4.19%. En comparativo, existen ganancias del comercio asociadas a una integración comercial entre México y Argentina. En principio puede sugerir que existe margen para lograr una mayor integración que redunde en mayores volúmenes de comercio. En este contexto, la coyuntura actual podría servir como actualizadora para incentivar el reciente impulso por el comercio y promover la firma de más acuerdos comerciales en América Latina. Argentina y Mercosur. El Mercado Común del Sur, Mercosur, es un proceso de integración regional fundado en 1991 por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. En fases posteriores, el Mercosur ha incorporado a Venezuela y Bolivia, encontrándose el primero actualmente suspendido del bloque 3 y el segundo en proceso de adhesión. Argentina considera que los países miembros son los estados partes y los estados asociados, y entre los estados partes incluye Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela, en tanto que considera que Bolivia cuenta con un estatus especial de miembro en proceso de adhesión, con derecho a voz pero sin voto. Esta estructura de integración regional fue creada el 26 de marzo de 1991 con la firma de Tratado de Asunción por parte de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Argentina es un país privilegiado por sus reservas naturales y sus energías inagotables, con una tasa de alfabetización prácticamente al tope y con avanzado desarrollo industrial,
es considerado un país desarrollado. Argentina y el GATT. Para Argentina, además del Mercosur, en el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, el GATT, la regla de la no discriminación según la cual todo interlocutor comercial tiene que tener el mismo trato preferencial, y cómo se la puede exceptuar cuando hay una zona de libre comercio o una unión aduanera en juego, para establecer mecanismos de inversión recíproca, de transferencia tecnológica e intercambio de conocimiento. Acuerdo de complementación económica suscrito entre Argentina y México. Los plenipotenciarios de los Estados Unidos mexicanos y de la República Argentina, acreditados por sus respectivos gobiernos según poderes representados de buena y debida forma, depositados en la Secretaría General de la Asociación. Visto el propósito de mejorar el marco de las acciones tendientes a fortalecer la integración regional, como medio de estimular el crecimiento individual y conjunto de ambos países, considerando la voluntad de consolidar y ampliar las acciones destinadas a fortalecer el comercio y la complementación económica entre los países latinoamericanos. Convienen en celebrar un acuerdo de complementación económica de conformidad con el Tratado de Montevideo 1980 y la Resolución 2 del Consejo de Ministros de la Asociación, que se regirá por las referidas disposiciones y las normas que a continuación se establecen. Objetivo del acuerdo: promover el aumento del comercio apelando a la consolidación sobre bases estables de los entendimientos previos adoptados por ambos países para dar incentivos a programas de intercambio compensado, coordinar y complementar las actividades económicas, en especial la industria y la tecnología conexa, facilitar la creación y funcionamiento de empresas y multinacionales de carácter regional. Balanza comercial entre México y Argentina. En 2017, México registró un déficit en su balanza comercial de 20.139 millones de euros, un 1.96% de su PIB. Se ha debido a un incremento de las importaciones, pero acompañado de un incremento aún mayor de las exportaciones de México. Y Argentina registró un déficit en su balanza comercial de 7.499 millones de euros, un 1.33% de su PIB. La variación de la balanza comercial se ha debido a un incremento de las importaciones acompañado de una disminución de las exportaciones de Argentina. Principales exportaciones e importaciones de México y Argentina. Las principales exportaciones de México son los coches y las piezas de repuestos, así como camiones de reparto, mientras que las importaciones más importantes de México es la gasolina, los automóviles y los circuitos integrados monolíticos digitales. Las principales exportaciones de Argentina es la harina de soja, maíz, aceite de soja, mientras que las importaciones más recientes de Argentina son lideradas por coches, seguidas de piezas y repuestos que representan un 4.19%, así como también teléfonos celulares con un 3.4%. Firma de AC. El 27 de septiembre del 2002 se negociaba el AC número 54, pero entró en vigor el 1 de enero del 2003. El Acuerdo de Complementación Económica número 55, firmado entre Estados Unidos, mexicanos y los países miembros del Mercosur, Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay. Analizando los flujos comerciales entre México y Argentina, en México se establecen relaciones comerciales con Estados Unidos. Algunos de los productos de nuestro país que exporta son envases de vidrio, porcelanita,
cigarros, fibras y resinas, servicios de programación, película fotográfica, transportes de carga, partes automotrices, oro, plata, tubo de cobre, certeza, cemento, pasta para papel y cajas. Mientras que en Argentina nos encontramos con regiones más importantes son los países centrales, es decir, son las que tienen un alto desarrollo comercial en regiones, por ejemplo, que lo conforman la tríada, con Estados Unidos, Unión Europea y Japón. A pesar de haber sufrido catástrofes, también la región importante es Canadá. El número 21, el costo arancelario en México y Argentina, está repuesto de algo muy complejo, dado que no siempre es la misma tasa aplicable, que salvo excepciones es el llamado valor en la aduana, que se determina a través de diferentes métodos de valoración. El número 22, el costo de transporte y logística de México y Argentina. Cuando hablamos de transporte internacional, nos referimos a un componente esencial de comercio internacional y como parte de su logística, tiene un papel fundamental en el comercio exterior de su país. Con la eliminación de las barreras al comercio, los costos de transporte internacional representan un obstáculo para la integración económica. Los cambios en los mercados de productos y en los sistemas de logística han aumentado el valor de tiempo del transporte de mercancías. El incremento de este factor determina no solo el comercio, sino también las decisiones sobre las ubicaciones de las compañías multinacionales y los flujos de la inversión externa directa. Siguiendo con el tema, el costo de fletes en el comercio de México y Argentina se dispararon el 40% el último año. El costo del autotransporte de cargas creció el 3.8% en agosto en Argentina, mientras en el acumulado de nuestro año muestra una suma de casi 29% y en los últimos 12 meses de un 40.3%. Así lo informó la Federación de Argentina de Entidades Empresariales de Autotransporte de Cargas, FADEAC. Mientras que en México, cada día adicional que el producto requiere para ser transportado implica una caída del 1% en el comercio. Reciente información del Banco Mundial indica que si bien México pareciera ser relevante competitivo en el transporte de comercio transfronterizo en sus exportaciones, mientras que las importaciones reflejan particularmente dificultades por encima de otros competidores. La decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre las amenazas lanzadas de gravar las exportaciones mexicanas. Como conclusión, la estrategia del Senado de la República para imponer aranceles en las importaciones, de cerrar su economía y alejarse comercialmente de su principal socio, México, le abre nuevas posibilidades a Argentina de aumentar sus exportaciones, pero no solo a Argentina, sino todo a Mercosur, para que gane terreno a otros mercados, así bien puedan cubrir toda la demanda del gobierno mexicano. Argentina, por otro lado, necesita dinero con urgencia, y Macri ha tomado como algo personal el trabajo de atraerlo, sobre todo porque el ingreso se demora más de lo esperado. Desde septiembre del 2016, el presidente de México, y Enrique Peña Nieto, y el mandatario de Argentina, Mauricio Macri, comenzaron a negociar la comercialización del grano y fue acelerada por el mensaje de odio a Donald Trump hacia la economía mexicana. Pero mientras Macri y Enrique Peña Nieto tengan un comercio estable y a su vez los privilegios de autopartes que otorgaba privilegios de petróleo y los comercios de ACE número 6, un acuerdo comercial que reducía los aranceles de la industria automotriz, Donald Trump se ve obligado hacia la economía mexicana, así como a la negociación de
complementar nuevos acuerdos económicos para favorecer no solo a la economía de México, sino también la de Estados Unidos y Argentina, que aunque lo veamos minimizado, Estados Unidos es la base y el fruto que rinde y hace posible nuestras inversiones a nivel nacional, federal y mundial. Gracias por su atención.